Bienvenidos a todos, bienvenidos a las PUC Talks de Ciencias, Política y Gobierno. Me presento, soy Luciana y el día de hoy voy a estar a cargo de moderar esta charla. Y les comento que el día de hoy vamos a tener como parte de los invitados a una profesora y una egresada de la carrera de Ciencia, Política y Gobierno para que nos cuenten un poco más sobre cómo es estudiar esta carrera en la PUC y en el diferencial que les puede brindar. Y les voy a empezar comentando un poco sobre nuestra universidad, sobre la PUC. Empezando porque tenemos 53 carreras, siendo una de ellas Ciencia Política y Gobierno. Pero ahora, ¿por qué deberíamos estudiar en la PUC? ¿Qué nos ofrece y qué nos diferencia? Hoy les traigo 8 motivos principales por los cuales estudiar en la PUC es una gran opción. Empezando con la sólida formación académica. Cuando nosotros ingresemos a la PUC, nuestra educación va a estar dividida en 3 ejes principales. Primero, estudios generales. Luego, lo que es nuestra educación dentro de nuestra especialidad, es decir, en facultad. Y tercero, nuestro futuro académico y laboral. Empecemos con los estudios generales. La carrera de Ciencia Política y Gobierno es una carrera de 5 años, dentro de los cuales los 2 primeros los van a pasar dentro de los estudios generales. Este es un espacio ideal para descubrir las bases de tu carrera y poder así reafirmar tu vocación. Dentro de ello vamos a poder encontrar una preparación académica de excelencia. Vamos a tener las bases de nuestra carrera, vamos a poder empezar a conocer los fundamentos, así también como cursos muy importantes como lo que son matemáticas, historias, filosofía. Esto a la vez nos va a permitir el dominio de múltiples disciplinas, porque algo muy importante que nos brinda estudios generales letras es la interdisciplinariedad. Como parte de tus estudios, no solo vas a llevar las bases de tu carrera de ciencia política y gobierno, sino que también vas a poder integrar visión de diferentes ámbitos y disciplinas para que así tengas una visión mucho más grande al momento de pasar a facultad y eventualmente ser un gran profesional. Y tercero, y no menos importante, dentro de estudios generales letras, vas a poder formar tu primera red de contacto. Vas a poder conocer chicos no solo de tu carrera, sino también de derecho, de economía, contabilidad, comunicaciones, psicología, formando así un entorno muy beneficioso para ti dentro de tu etapa universitaria y eventualmente dentro de tu vida laboral. Ahora, ya pasamos los 2 primeros años, ya pasamos estudios generales, ahora nos toca nuestra formación en facultad, que son los siguientes 3 años. Algo que nos caracteriza mucho es nuestra calidad docente, y eso es lo que también hace que seamos grandes profesionales. Dentro de nuestra variedad de docentes, en realidad tenemos más de 3.300 docentes y todos son profesionales y destacados dentro de sus ramos de estudios, muchos de ellos contando con doctorados incluso internacionales. Eso hace que no solamente puedan dictarnos la teoría, sino también contarnos sus experiencias, darnos feedback sobre lo que está pasando, sobre nuestros estudios y así asegurarse de que estemos con la mejor educación que nos puedan brindar. Dentro de facultad también hay este beneficio muy importante que es la internacionalización. Les cuento que la PUC tiene 280 destinos en universidades alrededor de todo el mundo para que podamos irnos desde un ciclo, que es alrededor de 6 meses, hasta un año al extranjero para poder estudiar. En total, contamos con más de 200 convenios internacionales que vamos a poder aprovechar al momento de estar estudiando en facultad. Y bueno, ya una vez pasado facultad, llegaría nuestro tercer paso, que es la empleabilidad. Les comento que dentro de la PUC, el 91% de nuestros egresados trabaja actualmente en el campo en el que estudió. No quiero que tomen este porcentaje como solo un número, sino una promesa que tiene la PUC hacia ustedes, que nosotros nos vamos a encargar de darles las mejores herramientas, la mejor educación y las mejores oportunidades para que ustedes puedan salir al mundo y ser grandes profesionales, desempeñándose de la mejor manera. Es por eso que también tenemos el número 1 en empleabilidad. Y todo esto se basa gracias a nuestros rankings. Nuestros rankings son los que apoyan y soportan que nosotros podamos seguir brindándoles las mejores oportunidades que podemos. Es por eso que desde hace 13 años hemos sido la universidad número 1 del Perú. Estos han sido 13 años consecutivos posicionándonos como la mejor universidad en el país. Y no solo eso, sino que aquí también en pantalla van a poder ver otra diversidad de rankings en los cuales nos hemos destacado y ubicado en el primer puesto.
como número uno en sostenibilidad, en enseñanza, reputación académica, entre muchas más que van a poder estar leyendo en pantalla. Pero toda esta educación viene acompañado de una gran infraestructura, un lugar muy importante para que puedan desempeñar sus estudios. Empezando con el campus, nosotros no solo tenemos un campus, tenemos una ciudad campus. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque es gigante, tenemos más de 41 hectáreas de área en los que vamos a poder encontrar una diversidad de espacios. Para que se hagan la idea, somos 58 veces más grandes que la cancha del Estadio Nacional. ¿Y qué hacemos con todo este espacio? Pues bueno, para empezar, tenemos lo que son 8 bibliotecas. Dentro del campus hay 5 bibliotecas y fuera vamos a encontrar 3 más. Todas estas bibliotecas están totalmente equipadas y son adecuadas para diferentes tipos de estudios que pueda tener el estudiante, ya sea que le guste estudiar en silencio, con amigos, un poco más relajado. Nuestras bibliotecas están totalmente equipadas para poder adaptarse a los estudiantes y brindarle los mejores servicios como cubículos de estudios, algunos tienen impresoras 3D, espacios de estudio silenciosos. También contamos con más de 590 aulas totalmente equipadas para que podamos desempeñarnos de la mejor manera, porque es importante la teoría, pero también es muy importante poder tener un espacio donde escuchar esta teoría, donde llevarlo a práctica. Y bueno, finalmente, y mi motivo favorito en realidad, es la vida que puedes tener en PUC. Como estudiante de la PUC, actualmente yo ya me encuentro en mi sexto ciclo de mi carrera. La vida en la PUC es algo que ha reforzado bastante la manera en la que me desempeño, tanto académicamente como socialmente. Empezando con las disciplinas deportivas. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos los que son 16 disciplinas deportivas, desde las más comunes como lo son el vóley, el básquet, la natación, el fútbol, hasta algunas que quizás son menos conocidas, como el taekwondo, el judo, el tiro con carabina, y todas ellas se llevan a cabo dentro de un coliseo polideportivo que alberga más de 2.500 personas. También tenemos lo que son las agrupaciones estudiantiles. ¿De qué cómo sirve o cómo funciona una agrupación estudiantil? Bueno, es un grupo de estudiantes con un interés en común que deciden juntarse para ya sea investigar, llevar a cabo actividades, juntarse, reunirse y tener un momento agradable. Y son, todas ellas se llevan a cabo dentro de un periodo, que es los jueves, entre las 12 y las 3 de la tarde, en que no tenemos clase, tenemos esas 3 horas libres para hacer nuestras actividades sociales. Y vamos a poder encontrar muchas de ellas. Por ejemplo, aquí en pantalla van a poder ver una agrupación que se llama BAMP, Vamos a Mimir Bien, que se dedica a fomentar los hábitos saludables del sueño. También hay grupos de ingeniería que se dedican a, por ejemplo, diseñar rovers para la NASA. Yo tengo un amigo que ha creado una agrupación estudiantil que habla sobre películas de terror, entonces ven películas de terror y luego las analizan. Y así pueden encontrar una agrupación estudiantil que sea de su interés y si no la encuentran, ustedes crear su propia agrupación estudiantil. Y también tenemos diversos servicios que ayudan en nuestra vida dentro de la PUC, como lo que es las especialidades médicas. Nosotros tenemos nuestro servicio de salud, que es como nuestra mini clínica, con hasta 8 especialidades médicas donde nos podemos atender, y lo que son los diversos servicios de alimentación. En total tenemos 8 comedores, 5 cafeterías, 3 kioscos y más de 90 máquinas expendedoras para poder conseguir snacks y almuerzos saludables. Ahora sí, que ya conocemos un poco más de la PUC, me gustaría darle paso a una profesora de la carrera de Ciencia Política y Gobierno, la profesora Paola Marius, para que nos cuente un poco más sobre cómo es la carrera, el diferencial de la PUC. Hola, muchas gracias por el pase. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Mi nombre es Paola Marius, soy politóloga, también egresada de la Pontificia Universidad Católica y soy docente en la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Les vengo a hablar un poco respecto a cómo es la malla curricular, cómo es la carrera de ciencia política y un poco hablar sobre los beneficios que tenemos como universidad. Uno de los mejores beneficios es de que somos la número uno, la universidad número uno por 13 años consecutivos. Y dentro de la carrera de ciencia política, en realidad, sí me parece importante hablar de que hay una formación que me parece que transciende mucho a las aulas y que nos invita a mirar el poder, las instituciones, las políticas públicas, la ciudadanía, no solamente como conceptos abstractos, sino también como realidades que van a transformar nuestras vidas.
De hecho, muchos de nuestros docentes de la carrera son docentes que conocen mucho la teoría, pero también especialmente la práctica, los aspectos de cómo esto se puede gestionar en el día a día, ¿no? No está de más mencionar que es una carrera líder en el Perú, tiene un enfoque interdisciplinario, ¿no? De hecho, vemos cursos muy diversos, especialmente en la parte de estudios generales letras, nos permite poder ver los problemas sociales desde diferentes enfoques. Incluso dentro de la misma carrera de ciencia política, nuestros cursos nos ayudan a comprender, analizar y mejorar el mundo que habitamos. Tenemos una alta tasa de empleabilidad, centros de investigación también. ¿Y qué se estudia en ciencia política, no? La carrera en sí comprende, obviamente, el estudio de las relaciones del poder y el funcionamiento de las instituciones públicas, ver aspectos de toma de decisiones del Estado, analizar actores políticos, sociales, diseñar políticas públicas, gestionar proyectos también que puedan contribuir a el desarrollo del Perú. Y creo que una de las cosas que distingue a la PUC es su visión integral de la política, ¿no? Entendemos que gobernar no solamente es ejercer desde el poder, sino también construir consensos, promover justicia. En el aspecto de las políticas públicas, ¿no? Hay muchos cursos especializados en cómo diseñar, evaluar políticas públicas en diferentes sectores. Tal vez les interese mucho más educación o salud o producción, ¿no? Entonces tenemos esta variedad que nos permite en los cursos y en la malla curricular poder entender mejor los fenómenos sociales y políticos, ¿no? Creo que hoy más que nunca el país necesita politólogos y politólogas, nos acercamos muy pronto a elecciones y creo que sí es importante formar profesionales que puedan pensar estratégicamente, que trabajen colaborativamente para que el Estado realmente sirva a las personas, genere valor público, no solamente es entregar servicios, sino darlos de una forma en que el ciudadano realmente pueda satisfacer sus necesidades. Y que cada uno de ustedes esté interesado en una carrera como ciencia política, me alegra mucho porque creo que es una carrera donde tienes este énfasis o tienes este ímpetu de cambiar, ¿no? Muchos aspectos, no solamente a través del estudio de la ciencia política, sino también a través de la gestión pública o a través de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar ciencia política en la PUC? No está de más mencionar nuestros rankings. Somos los primeros a nivel nacional en política y estudios internacionales. Tenemos esta formación integral, como les mencionaba. Tenemos 97 intercambios con universidades extranjeras. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de los Andes, mi intercambio en Colombia. La Universidad de los Andes es la universidad número 7 a nivel de Latinoamérica, ¿no? Tenemos 3 concentraciones: política comparada, políticas públicas y gestión pública y relaciones internacionales. Yo, por ejemplo, si bien terminé la concentración de política comparada cuando estudié mi carrera hace muchos años, enseño cursos de gestión pública y me especialicé en temas de gestión pública. Entonces, uno puede elegir una concentración, pero obviamente nos prepara la carrera para muchos aspectos, no solamente para una concentración en particular, ¿no? Y ese es un poco también la diversidad que nos permite tener la carrera, ¿no? Que nos podemos especializar en diferentes aspectos. Obviamente, también tenemos los convenios internacionales, como les mencionaba, con universidades muy destacadas como la Sciences Po, la Universidad Humboldt de Berlín, el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. ¿Y cómo saber si quieren estudiar ciencia política? Eso incluso fue una pregunta que yo también me realicé cuando estuve en sus zapatos. Creo que una de las cosas que más está relacionada es este interés en querer comprender los hechos sociales y políticos, en querer adentrarte mucho más en conocer y ser crítico respecto a la realidad de nuestro país. Si te gusta informarte sobre los problemas sociales, políticos, si quieres hacer algo al respecto, si consideras que es importante la toma de decisiones, el generar cambios, el resolver problemas públicos, porque es parte también de estar en gestión pública, resolver muchos problemas.
y tener este enfoque, ¿no? De pensar desde el proceso político, esa es la carrera para ti. Me parece que es una carrera bastante analítica, es una carrera que te permite construir una forma de pensar bastante particular que los va a destacar de otros profesionales, ¿no? Entonces sí me parece que es una carrera que te ayuda mucho a generar el pensamiento crítico, el pensamiento libre, ¿no? Y el querer también resolver esos problemas que tiene el país. ¿En qué trabaja un politólogo o politóloga? Eso es algo que también mis padres se preguntaron y yo también me lo pregunté en su momento cuando decidí estudiar la carrera. Por un lado, tenemos el ámbito del sector público. Pueden participar en la formulación de políticas públicas en diversas áreas de gobierno, su implementación, su evaluación. Pueden trabajar como asesores o funcionarios de diversos poderes e instituciones del Estado a nivel nacional, regional y local. Por ejemplo, si bien yo me desempeño actualmente como docente en la universidad, he podido trabajar como asesora en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de la Producción y también he formado parte de la toma de decisiones respecto al presupuesto de todo el sector de educación durante los años de pandemia, ¿no? Entonces hay mucha responsabilidad, la universidad nos prepara bastante para poder llegar a este tipo de funciones, ¿no? De toma de decisiones. En el sector privado, también en áreas de recursos humanos, por ejemplo, el tema ya de poder ver relaciones públicas, relaciones institucionales, temas de marketing y comunicación política, planeamiento estratégico muy importante y en las áreas de relaciones internacionales o las áreas internacionales de las empresas, ¿no? Porque también vemos eso desde ya lo que sería la concentración de relaciones internacionales. Comunicación política y opinión pública, creo que eso es algo que especialmente en este y el próximo año lo vamos a ver por el contexto de las elecciones. Nos ayuda mucho a desarrollar estudios de opinión pública, análisis de asuntos públicos, la producción de contenidos, incluso si quieren trabajar para medios de comunicación, televisivos, radial, prensa escrita, ¿no? Creo que el conocimiento de un politólogo también es bastante valorado en esos, digamos, en esos espacios. Y los organismos internacionales, ¿no? Y no gubernamentales, que también ya justo Reina que nos acompaña nos va a comentar un poco más, contribuyendo ya con el análisis y solución de problemas que limitan los esfuerzos de desarrollo, ¿no? Pueden trabajar en organismos internacionales, ver proyectos incluso, ¿no? En algún momento también tuve un proyecto internacional que pude dirigir, ¿no? Dirigido ya a temas de educación no formal para niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema educativo peruano y era una forma de integrarlos de nuevo. La diplomacia y el análisis de las relaciones internacionales también, ¿no? Si es que quieren participar en el servicio exterior del país y también nos prepara para otras entidades internacionales sobre la base del área de relaciones internacionales y desempeñarnos también en la búsqueda, análisis y difusión de conocimientos basados en evidencia aplicables a la interpretación de la realidad política, ¿no? Eso si quieren seguir una ruta netamente de investigación. Entonces, como vemos, el politólogo es muy diverso, es muy multifacético, si lo quieren decir de esa manera. ¿Y cómo va a ser su vida fuera de la universidad? De hecho, tenemos una alta tasa de empleabilidad. El 90% de nuestros egresados cuenta con un trabajo vinculado a la carrera al momento de egresar, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante. Somos muy reconocidos como cientistas políticos y es una de las carreras que tiene mayor tasa de empleabilidad en la universidad. Así que si están interesados, siempre pueden postular. Y si quieren más información, obviamente en admisión.puc.edu.pe, en el @comienzapuc y también en el correo electrónico de admisiónpregrado@puc.edu.pe. Espero poder conocerlos, conocerlas y contar con una nueva generación de politólogos PUC que se van a estar uniendo. Creo que elegir ciencia política es también elegir la política como un espacio de cambio, como un espacio de ejecutar acciones y es para que quienes están interesados en creer que hay un Perú que puede mejorar, que se puede diseñar, donde se puede debatir
y donde se puede construir desde el conocimiento, ¿no? Entonces, espero contar con todos ustedes y verlos en los siguientes años cuando estén en la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Gracias. Muchas gracias, profesora. Ahora le vamos a dar el pase a Michelle Osorio, que es egresada de la carrera de Ciencia Política y Gobierno también aquí en la PUC, y nos va a poder contar un poco más sobre su experiencia. Muchas gracias y buenas tardes con todos, todas. Mi nombre es Michelle Osorio, muchísimo gusto y muchas gracias por el espacio. Yo soy egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno y soy politóloga. Actualmente soy politóloga pues, de la universidad y analista del Banco Mundial, que es un organismo internacional que se dedica a brindar asistencias técnicas y financieras a los países en desarrollo con el objetivo de disminuir los niveles de pobreza en cada país. En mi caso específicamente, yo abordo temas de migración, refugiados, movilidad humana, desplazamiento interno, pero anteriormente me he dedicado a trabajar otro tipo de temas, que es lo que también la universidad me pudo ofrecer, que fue trabajar diversas temáticas. Entre estos fue temas ambientales, temas de partidos, temas de género, interseccionalidad y entre otros temas sociales, en lo cual yo me he desempeñado sobre todo como analista de datos, porque sí, la carrera de Ciencias Políticas y Gobierno es una carrera que de pronto nos imaginamos que pertenece al mundo de letras, de sociales, pero que tiene también una parte o mucha parte de análisis cuantitativo. Y de hecho, para mí fue algo valiosísimo como herramienta aprovechar. Dicho sea de paso, yo amo las matemáticas desde que estoy en el colegio, pero siempre tuve este bichito social, ya les comentaré más, pero básicamente el mundo cuantitativo ha sido un mundo en donde yo académicamente me sentí muy bien y profesionalmente pude desempeñarme y actualmente vengo desempeñándome así. Esto me ha proveído la oportunidad de desempeñarme no solamente en el espacio internacional en donde me encuentro, que ya va a ser casi 3 años, sino que también he trabajado en el sector público como unos 3 años, he trabajado en el sector académico, he sido docente de la universidad, predocente de la universidad, he trabajado con el sector privado también, en consultorías y demás. Pero más allá de hablarles de mí, de mi experiencia laboral y también lo costoso que me ha sido también insertarme a base de mucho esfuerzo, mucho trabajo a nivel profesional y personal, quiero comentarles que yo también a la vez o a la par o también fui una estudiante con muchísimas dudas, muchísimas inseguridades desde un inicio al saber qué es lo que iba a estudiar y en qué iba a trabajar después. Tenía muchísima ilusión sobre la carrera, pero a veces no me sentía como muy conocedora de la carrera en sí. Entonces quiero comentarles un poco sobre mi camino universitario que están prontos a empezar también. Pues como les comenté, yo no la tenía muy clara desde el inicio. De hecho, mi gran objetivo al momento de salir del cole para entrar a la universidad siempre fue este bichito social que tenía sobre cómo construir un país más justo, ¿no? En donde podamos vivir en más armonía política, más armonía social y demás. Y de hecho en el cole, como les comento, yo amaba las matemáticas, pero claro, por justamente esta preocupación o este bichito social que les comento que tenía, decidí escoger ciencias políticas como una carrera de letras. Les tengo que confesar que para mí fue muy difícil empezar esta carrera de letras, pero no fue imposible. Yo amé demasiado toda la parte cualitativa que llevé desde filosofía, historia, realidad social peruana, que son cursos de generales letras que son muy buenos y que me ayudaron a tener una formación básica y variada, hasta los cursos de facultad, en donde vi muchísimos temas desde partidos políticos, tanto como política social, filosofía política, entre otros temas, sobre todo metodologías de investigación, que es algo que realmente yo digo que es el gran plus que me ofreció a mí y a muchos compañeros, compañeras que salieron de la carrera, porque metodologías de investigación, research, de investigación en sí, tener esas herramientas, nos permite ir como carpintero, si así se puede decir, y moldearnos a distintos espacios en donde uno quiera desarrollarse. Y es por eso que durante mi carrera universitaria yo descubrí que habían muchísimas formas de marcar realmente incidencia desde mi posición. Entonces ahí me di cuenta que la carrera era muy moldeable tanto al sector academia, como les comento, para hacer también trabajo de investigación, docencia, pero también que teníamos oportunidad en el sector privado, en áreas de consultorías o incluso en mismas empresas que no necesariamente ven temas sociales, sino que tienen unidades o áreas sociales en empresas que uno
no podría pensar, como por ejemplo las empresas mineras, que uno dice, no, ¿yo qué voy a estar haciendo allí? Pero en realidad incluso hasta esas empresas, hasta esas mineras tienen un componente social de trabajo muy bueno, en donde también nosotros nos podemos ubicar. Más allá del sector público, que no muchas personas pensamos que politólogos solamente nos vamos a dedicar en el sector público, pero en realidad no. En realidad de cualquier carrera uno puede ejercer política a nivel social, a nivel público, en congresos, parlamentos, instituciones gubernamentales y demás, pero lo que sí, la carrera sí te aporta muchísimo conocimiento básico sobre estructura gubernamental, que eso es buenísimo. Y pues también la carrera como ciencias políticas como tal también te permite incidir en el sector internacional, en áreas de cooperación, como es la que yo me encuentro, organismos donantes, ¿no? Etcétera. Y también, de hecho, muchas veces se suele confundir la línea de carrera diplomática. No necesariamente yo por ser politóloga cumplo un requisito básico para ser diplomática, no, puedo tener otras carreras y complementarlo con el camino diplomático, ¿no? Y profesionalizarme, pero no necesariamente para desempeñarme en el área internacional necesito tener una carrera diplomática como tal. Eso sí, en mi caso yo me desempeño como analista de datos en el Banco Mundial en una área social y no necesariamente me hice una carrera diplomática, pero lo que sí hice fue especializarme muchísimo en la parte cuantitativa, que es la que manejo actualmente, que es manejo de información, análisis de datos, IA, software de análisis, programas como R, como Stata, Python, etcétera, etcétera, que hoy por hoy son un plus valioso a nivel de herramientas informáticas. Y otro tema que a mí me ayudó muchísimo y que también recomiendo es la práctica de idiomas, que en cualquier espacio a donde ustedes quieran ir va a servir muchísimo. En realidad el español es nuestra lengua materna, yo lo sé y marcamos la diferencia a nivel mundial, pero el inglés es algo muy básico y sí o sí lo tenemos que aprovechar. Y si tienen la oportunidad o si ya tuvieron la oportunidad, bien, pero y si no, aprovechenlos desde el inicio de la carrera, marquen todas sus fichas, muevan todas sus fichas al inglés, porque eso realmente les va a abrir muchísimas puertas también. Pero también quisiera comentarles que más allá de lo académico, la universidad no solamente se queda en las clases, en los pupitres, con docentes y demás, la universidad nos ofrece muchísimas cosas más. ¿Y por qué menciono esto? Porque hoy por hoy dentro del espacio laboral, profesional, nos piden no solamente ser técnicamente eficientes, que respondamos justamente a ese nivel técnico que se solicita, sino que también tengamos habilidades blandas manejadas, ¿no? Como poder trabajar en equipo, trabajar el tema de la empatía, ese tipo de habilidades blandas que normalmente las asociamos más a la práctica de otras actividades, tales como deportes, artes, participación activa en grupos universitarios o incluso, ¿por qué no?, talleres psicopedagógicos que da la misma universidad. Todo esto enfocado en áreas o en aras del bienestar estudiantil para la universidad y fuera del campus también. En ese sentido, yo les puedo decir personalmente que me metí a todo, aproveché al máximo la universidad como pude, hice música, dicté canto, formé un colectivo cultural en la universidad que brindaba talleres artísticos, pertenecía al campus de la universidad haciendo voluntariados, pertenecía a un gremio universitario también en el área de sociales, cantaba en el coro de la universidad, hacía deportes, traté de meterme a mil en todo lo que pude cuando solamente estudiaba, porque más adelante también tuve la oportunidad de trabajar como asistenta de docencia y en tanto los tiempos se iban manejando, trataba de aprovechar, pero realmente de estos espacios, no solamente de los espacios salones, de donde me llevo grandes colegas hoy por hoy, sino que de estos espacios que les puedo compartir ahorita, realmente forjé muchísimas amistades y colegas de otras carreras con las cuales sí hoy por hoy mantengo relación y por qué no he coincidido a nivel laboral con ellos cuando hemos tenido que coordinar con algunas empresas, instituciones o demás. Entonces, sí sirve muchísimo las habilidades blandas que uno desarrolla en la universidad, las relaciones sociales que uno establece, con mucho juicio, con mucha honestidad, con mucha empatía, con mucha transferencia y demás. Entonces, más allá también del camino universitario, sé que también les preocupa el espacio laboral, cómo es post o antes. Pues comentarles que antes de egresar hay oportunidades, sí, que uno pueda estar aprovechando y que las puede ir identificando en la bolsa de trabajo PUB, que normalmente a veces ahí publican las oportunidades, o incluso mismo mail de la misma facultad manda algunas oportunidades que salen
publicadas o que algún egresado o alguna persona, institución está buscando y mandan por correos, o incluso los mismos docentes o jefes de práctica te recomiendan a posiciones o te ofrecen oportunidades, o si no, ¿por qué no utilizar o darle muy buen uso a las redes sociales? Hoy por hoy, LinkedIn, Facebook o incluso Instagram en historias o demás ofrecen oportunidades también laborales por ese medio, ¿no? Sobre todo LinkedIn, ¿no? Hay que mover muchísimo y hay que utilizar LinkedIn muy bien, hay que marketearse personalmente, que es muy importante, sobre todo para poder encontrar o hallar distintas oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades podemos encontrar antes de egresar? Por ejemplo, pueden ser las prácticas preprofesionales que sí o sí vas a tener que tener. Pero también podemos dentro de estas ser asistentes de docencias, asistentes de cátedra, o asistentes de investigación de algún grupo, o incluso también hay trabajos fuera de la carrera que uno puede agarrar, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Cuando uno egresa, cuando cumple sus prácticas preprofesionales, etcétera, y está con todo el ánimo y el ímpetu de poder trabajar y alcanzar un trabajo, pues viene de todo. Viene lo que está por uno quiere conseguir, ¿no? Viene lo que uno quiere conseguir versus lo que uno logra conseguir. Entonces, siempre hay que tener una actitud abierta, una mirada abierta, una mente abierta a lo que tengamos como oportunidad y aprovecharlas a mil. Todo, absolutamente todo es un aprendizaje y la clave aquí está en aprovechar todas las oportunidades que se nos presente, ¿no? Sea en el espacio académico, privado, público, internacional. Y sobre todo tener en cuenta que ya les comenté que las habilidades técnicas de análisis y demás sirven muchísimo, ¿no? Sobre todo estas habilidades blandas y de relacionamiento social con otros colegas que podamos tener en la misma universidad, docentes, etcétera. Siendo así y comentándoles un poco también cómo es este tema de las oportunidades, ya sé que me falta un cachito de tiempo. Quiero comentarles que las crisis son oportunidades. Esto suena a cliché, pero definitivamente es cierto. A mí la pandemia me hizo dar cuenta de que esta frase tenía muchísimo sentido. Yo sé que a veces las crisis son muy dolorosas, muy fuertes, te generan momentos de mucha incertidumbre y mucha inseguridad, pero la clave allí es ser conscientes del momento, ¿no? Validar las emociones que uno tiene en ese momento de inseguridad, que son súper normales, de dolor o dudas y demás, y ver por dónde puedo salir, porque al final lo único que importa es cumplir el sueño que uno tiene y ser feliz con eso. Entonces, yo durante pandemia aproveché muchísimo las oportunidades en ese momento, a pesar de estar en casa, aproveché las oportunidades de docencia, dictaba 4 cursos en la universidad, dictaba 2 en Católica y otros 2 cursos en otra universidad. Dictaba canto, talleres de canto también en la misma universidad y aparte trabajaba, me acuerdo en ese momento, en SUNEDU como supervisora de las licenciaturas, de las universidades licenciadas. Entonces, para mí fue una gran oportunidad y pues también en ese momento era muy joven y tenía muchísima energía y lograba todo. Entonces, nada, mis recomendaciones finales están básicamente con ustedes y con todos, hasta conmigo misma, para recordar y si seguir, porque este camino sigue, es que siempre tengan el ánimo curioso de aprender todo lo que se propongan, ¿no? Cambien de rumbos y si en algún momento ustedes sienten mucha inseguridad y demás, prueben, practiquen, equivóquense y aprendan, porque para eso está la universidad, para aprender de los errores, ¿no? Involúcrense más allá de la academia. Yo sé que a veces importa muchísimo el CRAE, que es el coeficiente de rendimiento académico, o sea, las notas y demás, pero que sepan que una nota no te define. Una nota no te define, tampoco te define el tiempo en el que terminas la universidad. Yo me demoré en egresar porque tuve que trabajar también en los últimos años, pero eso no determinó como que mi éxito profesional, si se podría decir así o no. Al contrario, aproveché muchísimo la universidad, desarrollé algunas habilidades más allá de las técnicas que ayudan muchísimo. Aprendan a escuchar, a comunicar, a colaborar y a resolver problemas y conflictos porque eso les da muchísima experiencia y también a la hora de la hora, cuando ustedes quieran aplicar a estudios de maestría, doctorado y demás, en estos programas, cuando ustedes aplican, les piden muchísimo, muchísimo esta experiencia que logren tener como en otros espacios, ¿no? Espacios en donde ustedes tengan la oportunidad de liderar, ¿no? O de trabajar en equipo. Las universidades de afuera del exterior piden muchísimo eso en las cartas que uno presenta, así que
O sea, esto que se les recomienda no es porque uno tenga todo el entusiasmo de que puedan relacionarse socialmente, etcétera. No, realmente, o sea, sí y no. Les va a servir no solamente para el campo laboral, sino que si realmente quieren hacer estudios después de maestría, doctorado y etcétera, esto pesa muchísimo en las universidades, que una persona no solamente se haya dedicado a estudiar, sino que esta persona se haya dedicado a hacer mucho más de los estudios o ver cómo desde su posición pudo aportar también a otros espacios. Entonces, cultiven relaciones, cultiven colegas a futuro, ¿no? Sean generosos con lo que saben, compartan con lo que saben, porque uno nunca sabe cuándo esto regresa, ¿no? No se queden solo con la universidad, busquen justamente estos intercambios, viajen, aprendan, trabajen sus habilidades técnicas como Excel, software, idiomas, programación, etcétera, y sigan cultivando siempre sus conocimientos. Actualícense, pidan ayuda, comuniquen siempre, escríbanos a donde ustedes quisieran, exploren las becas, financiamientos y demás. Y bueno, eso. Y finalmente, ya para despedirme, también me pueden contactar cuando quieran. Y nada, o sea, yo sé que ustedes están acá como jóvenes, seguramente menores de 20 años, solamente háganse un análisis introspectivo, mírense a una misma, a uno mismo, y digan a ese pequeño nene, a esa pequeña nene, que este es el inicio de, esto no marca el inicio del fin de nada, esto más bien es un nuevo inicio, ¿no? Es una etapa de muchísimo aprendizaje. Agarren ese miedo, agarren esa inseguridad y háganla parte de su motor para avanzar, porque ustedes no saben todo lo que se les viene, todo lo que están por aprender, por errar y demás. Así que muchísimos éxitos, muchas gracias, y también me pueden contactar sea por LinkedIn o por correo también. Muchísimas gracias. Ahora, antes de pasar con la ronda de preguntas, muchas gracias, Michelle Osorio. Les quiero comentar un poco sobre lo que son modalidades de admisión de manera muy breve para poder pasar a la ronda de preguntas. Actualmente tenemos dos convocatorias abiertas. Están destinadas para chicos que actualmente se encuentran en el quinto de secundaria. La primera que tenemos es admisión por rendimiento superior. Está dirigida a personas que actualmente están cursando el quinto de secundaria o aquellos que se hayan graduado en 2024 o 2023 en un colegio seleccionado por la PUC. Un colegio seleccionado por la PUC es un colegio que la PUC ha evaluado y ha considerado como pertinente ubicarlo como seleccionado. En nuestra página web admisión.puc.edu.pe van a poder encontrar la lista de colegios seleccionados. Entonces, si te encuentras en algún rubro del rendimiento superior de tu promoción, ya sea medio, tercio o quinto superior, dependiendo del colegio, vas a poder acceder a esta modalidad de examen. ¿En qué consiste? Se evalúa lo que es comprensión lectora y matemática dentro de un examen escrito, presencial dentro del campus, y esto se promedia con lo que son las notas escolares que has obtenido de primero a cuarto de secundaria, o en el caso de que hayas egresado de primero a quinto de secundaria. ¿Cuál es la ventaja de esta modalidad de admisión? Que se puede alcanzar la vacante con lo que es un puntaje mínimo de 450 puntos. Esa es la ventaja. Aquí solo requieres un puntaje mínimo para alcanzar una vacante. La evaluación es el 23 de noviembre. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y cierran el 12 de noviembre. Costos para colegios privados es de 550 soles y para colegios públicos es de 400 soles. En todo caso, no queramos dar ese examen o no podamos postular a aquella modalidad, podemos postular por la modalidad de admisión por la primera opción. En este examen también se evalúa comprensión lectora y matemáticas, también se promedia con lo que son las notas escolares. Sin embargo, la diferencia es que aquí ya no hay un puntaje mínimo, sino que ya estamos directamente compitiendo por lo que es un mérito. Se ingresa por mérito. La evaluación y las fechas son los mismos días que la anterior. La evaluación sigue siendo el 23 de noviembre. Las inscripciones también ya están abiertas y cierran el 12 de noviembre. Y los costos de igual manera son para colegios públicos 400 soles y para colegios privados 550 soles. En caso hay alguna duda, pueden entrar a nuestra página web admisión.puc.edu.p, escribirnos por nuestro correo admisiónporgrado@puc.edu o también pueden estar activos en nuestras redes sociales, @comienzapuc en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Cualquier duda o consulta que tengan, esos son nuestros canales oficiales. Ahora sí, para pasar a la ronda de preguntas, hemos estado recopilando algunas de sus preguntas. La primera es,
¿Cuál es la diferencia entre estudiar ciencia política y relaciones internacionales? Invito ya sea a la profesora o la egresada a responder esta pregunta. Me parece que el enfoque de ciencia política se centra más en el estudio del Estado y la sociedad peruana, ¿no? El estudio del poder entre el Estado y la sociedad, y más que nada procesos ya que van definiendo cómo se gobierna, se transforma también el país. Creo que busca más responder las preguntas relacionadas a eso, relacionadas a las políticas públicas, a las prácticas de poder, al ciudadano. Se llevan cursos de teoría política, de análisis, de gestión pública, de democracia, ¿no? Se usan métodos mixtos y en general tiene una salida, digamos, laboral un poco más amplia, ¿no? Porque puedes dedicarte a políticas públicas, a gestión pública, a gobiernos regionales, a investigación, análisis político, a ONGs, a docencia, investigación académica, etc. En el caso de relaciones internacionales, el foco es más esta interacción entre los estados, las organizaciones internacionales y los actores globales, ¿no? Entonces yo creo que el foco más bien es bastante distinto, ¿no? Un foco más hacia la política exterior, la economía internacional, el derecho internacional, temas de cooperación, de diplomacia, y es más el trabajo un poco más del Estado con estos organismos internacionales, ¿no? Estas corporaciones, y un poco tener esta mirada mucho más global, ¿no? Es un poco distinto al de ciencia política, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con un foco. La ciencia política se enfoca en cómo se gobierna o busca estas relaciones Estado-democracia, Estado-ciudadano, y relaciones internacionales más bien en cómo el país se relaciona en el mundo y temas de cooperación internacional, ¿no? Entonces, si bien ambos comparten cierta formación, me parece que tienen focos bastante distintos. De pronto, para que sea también algo más práctico, puede ser como una analogía entre estudiar el orden interno del país versus estudiar el orden internacional del mundo y cómo está ubicado cada país en ese orden internacional. Entonces, si se dan cuenta, de pronto a nivel cualitativo van a explorar los mismos temas, pero claro, sus ámbitos de estudio van a variar muchísimo, porque mientras, como dice Paola, hay mucho focus en las instituciones públicas, porque cada país a veces tiene un funcionamiento distinto. Recuerden que tenemos distintos regímenes de gobierno que también vamos a estudiar en la carrera. Más nos centramos en estudiar particularmente a nuestro país, o países de la región o países de otro mundo de pronto, pero como estados, ¿no? Democráticos, unitarios, federales, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en relaciones internacionales sí se estudia el orden internacional, como dice Paola, organismos de cooperación, de financiamiento, cómo se relacionan. Pero lo que sí quería agregar también es que en ambas carreras, hasta lo que sé, es que realmente también tienen muchísimo el componente cuantitativo y el componente metodológico. Entonces, en ambas carreras van a trabajar muchísimo sus habilidades de investigación y también habilidades cuantitativas. Entonces, por ese lado no se preocupen, solamente sigan su deseo por saber qué es lo que más o qué enfoque más le gustaría trabajar a ustedes, ¿no? O estudiar. Como segunda pregunta tenemos, ¿cuál sería la diferencia entre estudiar ciencia política y derecho? ¿O cuáles serían las diferencias entre un abogado y un politólogo? Yo siempre los he visto como primos hermanos. Si bien ambas carreras ven temas normativos, de instituciones, de justicia, creo que su mirada es bastante distinta, ¿no? Me parece que más bien el derecho estudia el orden jurídico que regula estas relaciones entre las personas, el Estado y la sociedad, ¿no? Entonces, ve más el tema del rol jurídico, es decir, garantizar la justicia, equidad, seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, ve más el tema de derechos fundamentales, el acceso a la justicia, interpretación de normas, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho más eso, ¿no? Como estas reglas de juego que nos llevan al día a día. Y las salidas profesionales también son distintas porque hay entre abogado, juez, fiscal, asesor, consultor jurídico, investigador, docente, ¿no? Entonces creo que el foco es un poco distinto. Mientras que más bien, como les mencionaba, la ciencia política estudia el cómo se ejerce el poder,
las relaciones y las dinámicas entre el ciudadano y entre el Estado, que no solamente son de orden jurídico, también hay otros aspectos de las instituciones formales, informales, incluso temas culturales que van a impactar el cómo el ciudadano se termina relacionando con el Estado, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho más con eso, con decisiones públicas, ¿no? Entonces, el objeto de estudio es bastante distinto, ¿no? Es mucho más analítico, más estratégico, y no se centra exclusivamente en lo que sería aspectos jurídicos, ¿no? Sino más en analizar, en diseñar, ¿no? Hacer que las instituciones funcionen mejor, ¿no? Eso a grandes rasgos. Lo que sí, derecho es mucho más específico, pero también en nuestro caso, en ciencias políticas, lo vemos como curso. Creo que todavía sigue siendo curso, ¿cierto, Paola? Ciencias políticas tiene cursos también de relaciones internacionales. O sea, por ese lado no se preocupen tanto porque también lo van a ver dentro de la universidad, o sea, dentro del campus lo van a estudiar con los profes en cursos como Derecho Constitucional, Relaciones Internacionales 1, 2, tienen electivos, pero si ya quieren ustedes o han identificado que se quisieran como enfatizar, ¿no? O hacer carrera justamente solo de esto, pues derecho como tal cual lo ha explicado Paula podría ser el camino, o en su caso relaciones internacionales como tal, pero lo que sí en derecho no van a ver como cosas tan cuantitativas como en ciencias políticas sí le van a encontrar, ¿no? Me imagino que van a encontrar cositas muy básicas de investigación que sí la ven, pero claro, en ciencias políticas tenemos cursos como estadística para el análisis político 1, estadística para el análisis político 2, cursos cuantis como evaluaciones de impacto, entre otros más. Entonces, sí, eso nada más para agregar a la diferencia entre ambos. Listo, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué ciclo de la carrera se les hizo más difícil? Los primeros ciclos de facultad son los que más se me hicieron difícil porque me parecieron que eran un poco los más cursos base que van a después decantar en los otros cursos que se van a llevar. Entonces, debo decir que como yo tengo una mente mucho más práctica, ¿no? Me costó mucho poder conectar con el lado teórico porque lo veía un poco abstracto. Sin embargo, creo que una de las cosas que son bastante chéveres de la carrera es que ha ido evolucionando, incluso el cómo se enseña también ha ido evolucionando, y tenemos nuevas metodologías, nuevos docentes. De hecho, hay un mix, ¿no? Entre el practitioner y también el investigador, ¿no? Entonces creo que eso también puede ayudar en cómo se enfocan esos primeros cursos. Por ejemplo, yo en letras he enseñado elementos de ciencia política y siempre recuerdo un poco cómo me costó a mí abstraerme en esos primeros años y trato siempre de enseñar pensando en cómo me hubiera gustado que me enseñaran el curso, ¿no? Entonces como que trato de hacer más ejercicios, más engagement. Creo que ahora las metodologías implican de que el estudiante es más bien quien tiene que hacer también ese trabajo de hacer, de ejecutar, de analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis clases son full ejercicios en grupo siempre, ¿no? Porque me gusta que puedan asociar los elementos de la lectura con algún aspecto que tienen que analizar, ¿no? Y eso es algo que se hace mucho en los cursos. Entonces, si bien podría ser un poco difícil al inicio, creo que hay varios elementos que te ayudan a superar esa posible dificultad. En mi caso, un poco distinto, porque para mí el ciclo más desafiante creo que fue el último, bueno, el ciclo en donde llevé tesis, que creo que tesis suele ser como uno de los cursos o materias más como desafiantes de toda la carrera, porque ponemos a prueba todos nuestros conocimientos de investigación y sobre todo de la temática que vamos a escoger para desarrollar, pero creo que tesis fue amor y odio esa relación, porque me llevó muchísima satisfacción investigar algo que me encantaba, aplicar todos los conocimientos cuantitativos, ofimáticos y demás para desarrollar mi investigación, pero fue como muchísimo miedo y temor a la vez, porque claro, tú ya trabajas directamente con una institución, haces las entrevistas, estás con tiempos limitados para redactar los capítulos y demás, entonces todo eso te lleva como en una ansiedad a mil, pero es un proceso
que te disfrutas muchísimo. Así que le van a experimentar en Generales Letras con un curso de investigación, de hecho, antes de egresar de Generales, que los va a preparar un cachito, y digo un cachito porque tesis ya es como el doble, pero les va a gustar muchísimo, les va a gustar muchísimo y nada. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. También agradecer tanto a la egresada como a la profesora por estar aquí invitadas, por poder hacernos conocer un poco más sobre lo que es la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Muchas gracias por compartir sus experiencias, compartirnos sobre la carrera, el diferencial en la PUC. Y muchas gracias también a los que han estado presentes el día de hoy. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar presente y estaremos cerrando la reunión en unos segundos.